¿Qué le han puesto a ese brownie que está Only- aquí? Yeah, just be careful with those Tengan brownies. cuidado con los brownies. Okay, let's pray for let's pray for the class before we start speaking in tongues here. Vamos a orar por la clase antes de seguir hablando cosas. Thank you, Nah, Jesus, for this evening, Gracias, Jesús, por esta noche. and we pray that you would just bless this class. Oramos para que bendigas esta clase. We know nothing as we ought to, No sabemos nada como deberíamos saber. Lord. We are nobodies, Somos nadie, Señor. and we have nothing. No tenemos nada. And Lord, we would like to receive from you tonight, Y queremos recibir de ti esta noche, from your word. de tu palabra. Lord, we pray that you would teach us through your Holy Spirit tonight. Oramos para que nos enseñes a través del Espíritu Santo esta noche. In Jesus' name we prayed. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Okay. Amén. Excellent. Excelente. Book of Zechariah. Ahora el libro de Zacarías. Book of Zechariah is a very good book to study. Es un muy buen libro para estudiar. And we have 2 weeks. We have this week and the next week for the book of Zechariah. Y en estas 2 semanas vamos a cubrir el libro de Zacarías, esta y la próxima. And I just want to, maybe this first part, we would just spend describing the historical background. En esta primera parte queremos hablar acerca del trasfondo histórico. We have made these points before, Nosotros hemos hablado de estos puntos antes, but it's good to repeat some of this. y es bueno hacer un repaso de esto. So please look at Zechariah chapter 1 verse 1. Vamos a Zacarías 1:1, por favor. In the 8th month of the 2nd year of Darius, En el 8º mes del año segundo de Darío, the word of the Lord came to Zechariah. vino palabra de Yahweh a Zacarías. Okay, so Zechariah, Entonces, Zacarías he lived in a time when they started to build a temple. vivió en un tiempo en el que ellos habían empezado a construir el templo, He was a contemporary of Haggai, y él fue un contemporáneo de Ageo. and you can read their names Tú puedes leer sus nombres in Ezra chapter 5. en Esdras capítulo 5. So we could just go there and see that their names are mentioned in Ezra chapter 5. Así que vayamos a Esdras 5 para ubicar los nombres de ellos. Okay, chapter 5 verse 1 Esdras 5, verso 1. mentions those 2 names, the prophet Haggai and Zechariah. They Me- were prophesying. Menciona que estos profetas, Ageo y Zacarías, estaban profetizando. So, how do you spell Zechariah in Spanish? QU? Yeah, you just illiterate. Illiterate. I do the speaking, he does the writing. Yo hablo y él escribe, dice. Okay. Illiteral. Soy Oh. analfabeto, And, dice. you see? Okay. So, check those cookies. Okay. So, Zechariah and Haggai in Ezra 5, they are mentioned. Entonces Zacarías y Ageo en Esdras 5 son mencionados. And the historical background is that they are preaching to a population approximately 50,000 people, a little less than 50,000 people. Y el trasfondo histórico es que ellos están predicando a un pueblo de aproximadamente 50.000 personas. 50,000 people is a small town. 50.000 personas, un pueblo pequeño. This is how many came back from Babylon, Muchos de ellos volvieron de Babilonia, which is now the North Country. It's mentioned as the North Country. que ahora se le llama el país del norte.
if you want to draw the map of the Mediterranean, Imagínense que este es un mapa del Mediterráneo. this is Cyprus, Esta es la isla de this Chipre. is Africa, Esto sería el continente africano. and here is the Dead Sea, Aquí estaría el Mar Muerto. okay, and here is the Red Sea, Aquí estaría el Mar Rojo. and here is Israel, Esto es Israel. and this is Babylonia. Y por allá está Babilonia, The north country. el país del norte. Jerusalem is where we are right now. Y Jerusalén es donde se ubican estos eventos aquí. Right now, and they just came back from the north, Y ellos habían regresado del norte. and you can see the numbers, how many actually came back, Y puedes ver cuántos fueron los que vinieron right here in the book of Ezra, en Esdras. chapter 2, En Esdras 2, verses 64 and 65. en los versos 64 al 66. You know, you have the numbers. It's approximately 50,000 people that came back. Sería un aproximado de 50.000 personas los que volvieron. And the person who is a principal character here is called Cyrus. Y el personaje principal aquí es Ciro. Cyrus was mentioned in the book of Ezra, chapter 1, verse 1. Ciro fue mencionado en Esdras 1:1. He is the Persian emperor. Él es el emperador persa. You remember that the Babylonians were overtaken by the Medo-Persian Empire. ¿Se acuerdan que los babilonios fueron derrocados por el imperio persa? Yeah, we refer to the captivity as the Babylonian captivity. Y cuando hablan de la cautividad, ellos hablan del cautiverio babilónico. Because Cyrus conquered Babylon, and within 2 years they let the Jews go home. Porque Ciro conquistó Babilonia y después de 2 años él dejó que los judíos vuelvan a su tierra natal. Actually, the first year, it says 1:1, of the first year of Cyrus, king of Persia. Aunque de hecho aquí dice el primer año de Ciro, rey de Persia. The next year they actually got there. Y al año siguiente fue que ellos llegaron a Jerusalén. And what did they build first? ¿Y qué edificaron en primer lugar? Do you remember? ¿Recuerdan? Yeah, first actually an altar. Primero edificaron en realidad un altar. First they actually built an altar, and that's in chapter 3 of Ezra. Edificaron un altar. Esto está en Esdras 3. You can see how the altar was built in verses 1 and 2. En los versos 1 y 2 se puede observar cómo construyeron el altar. First they built the altar, Primero edificaron el altar. and this is 536 BC. Esto es en el año 536 antes de Cristo. They laid the altar. Ellos edificaron el altar. Okay, and this is 70 years later, Y esto es 70 años después after the first wave of deportation. del primer grupo que fue deportado. Remember, Daniel was the first wave of deportation. ¿Recuerdan que el profeta Daniel estuvo en ese primer grupo? So this is now they coming back. They built the altar, Entonces ellos volvieron, edificaron el altar and they also laid the foundation for the temple y además pusieron el cimiento del templo. in verse 6. En el verso 6 They are working on it, ellos estaban obrando en esto laying down the foundation of the temple, y pusieron los cimientos del templo. and that's important in this book, how they built the temple. Y es importante en este libro cómo es que ellos edificaron el templo. In chapter 4, there is opposition to the construction. En el capítulo 4 hay una cierta oposición a la obra. And we read that the natives of the land Sucedió que los nativos de aquella tierra wanted to help, but with an evil intent. quisieron ayudar, pero tenían una mala intención.
They say, "Oh, we will help you build your temple." Les dijeron, oh, queremos ayudarles a construir su templo. The Jews said, "No, thanks." Y los judíos dijeron, no, gracias. So they started to intimidate and discourage the En- Jews. Entonces empezaron a intimidar y a desanimar a los judíos. They also accused the Jewish people before the emperors. Y encima acusaron a los judíos ante el emperador. And as a result, Y como resultado de esto, in the end of chapter 4, al final del capítulo there 4, was a legal, they stopped, the emperor said, "No more construction. You have to stop constructing the temple." el emperador dijo que tenían que dejar de hacer la obra. In 423, his name was Artaxerxes. En 4:23, el nombre del emperador era Artajerjes. But this was the background was conspiracy and accusation. Y el trasfondo es que había conspiración y acusaciones. You know, these are dangerous people. What are they doing? Esta gente es peligrosa. ¿Qué están tramando? Accusation. Acusaciones. And so now it's illegal to build the temple. Y entonces ahora sería ilegal construir el templo. And in chapter 5, verse 1, Y en el capítulo 5, verso 1, here comes Haggai and Zechariah preaching. entran en escena Ageo y Zacarías predicando. And do you remember what the message was that Haggai preached? ¿Recuerdan cuál fue el mensaje que predicó Ageo? Do you remember? ¿Se acuerdan? What did he say? What did Haggai say? ¿Qué dijo Ageo? What did he say? ¿Qué dijo? That's right. Correcto. Yes, everybody wants to his own house. Todos estaban en su casa, dedicándose a su casa, The house of God is laid waste. pero abandonaron la casa de Dios. And God said, "This is time for you to build my house." Y Dios dice, este es tiempo de que edifiquen mi casa. But we have good excuses, Lord. It's illegal. Pero, Señor, tenemos buenas excusas, es ilegal. There is opposition. Hay oposición. We are a small group of people. Somos un grupito It's hard. y es difícil. We are busy with the harvest. You Es- remember? Estamos Harvest. en la cosecha, Harvesting. cosechando. Remember Haggai 2? ¿Recuerdan Ageo 2? That's the 7th month. En el mes séptimo That is the harvest month. es el mes de la cosecha. It's after the harvest, actually. After the harvest. En realidad es después de la We cosecha. are busy working, Lord. Señor, estamos ocupados And the Lord trabajando. says, "I have not blessed your harvest because you abandoned the building of the temple." Y Dios dice, no he bendecido su cosecha porque han abandonado la construcción del templo. What else did Haggai say ¿Y qué más dijo Ageo about the temple? acerca del templo? They laid down the foundation. Ellos pusieron el cimiento. What else did they say about this temple? ¿Qué más se dijo acerca de este templo? Remember, was it big or small? ¿Era grande o pequeño? Oh, pequeño. Very small. Era muy pequeño. And you only see the foundation, but it's like so small. Y como solo se podía ver el cimiento, se veía muy In pequeño. comparison to the one before, Comparado con el templo anterior, it was like this big. This que huge thing. comparado Probably, sería así, ¿no? This is Enorme. like so the foundation should have been like at least that big. Entonces el cimiento probablemente era mucho más grande. Because this was like a huge thing, you know. Big Este así temple. tan grande. I know how it looked. Big temple. Solomon built. Yo sé cómo se veía, un templo bien grande. This is three-dimensional. If you squint, Esto es, turn off the light, esto es- it looks like a temple. este es un gráfico tridimensional. Si se apaga la luz, entonces vas a ver el templo ahí bien, bien chévere.
But so they lay down the foundation and they're looking at it. Pero bueno, ellos pusieron el cimiento y lo estaban observando. This is gonna be like a small temple right here. Y algunos decían, este templo va a ser Well, chiquito. what does Haggai say? Remember? Pero ¿qué dijo Ageo? ¿Se acuerdan? That's right. Correcto. The glory of this one is going to be bigger than this. Que la gloria de este templo iba a ser mayor a la de este otro templo. God says the gold is mine and the silver is mine. Dios dice, el oro y la plata son míos. Okay, so this was glorious because of all the gold and silver. Y bueno, este templo tuvo su gloria por todo el oro y la plata que lo cubría. But this one will have what? Or who? Pero este, ¿qué va a tener? ¿O quién va a estar ahí? Luke chapter 2, the Lucas 2, el Mesías. Messiah will be presented in that Jerusalem temple. El Mesías iba a ser dedicado en el templo de Jerusalén. Herod added to that temple, but the original one is that. Y Herodes adhirió más construcción a ese templo, pero ese fue el templo donde fue Jesús. And God said, I'm going to shake the heaven and the earth Y Dios dice, voy a sacudir los cielos y la tierra, to see that the things that are made, que las cosas que yo he hecho they are going to be removed. van a ser removidas. And what are the things that will remain? Pero ¿qué son las cosas que permanecen? Those are the eternal things Las cosas eternas in our lives. en nuestras vidas. In our lives. Now, so I just wanted to recap this because just imagine that Zechariah is like there and they're preaching together, or like they have an overlap in the ministry. Yo solo quería recapitular esto para ver el trasfondo de que Ageo y Zacarías estaban profetizando en este tiempo y tenían este ministerio en ese tiempo. And as a result, the Jewish people continued building. They ran a great risk, but they continued building. Y como resultado de ello, ellos retomaron la edificación del templo, aunque fue riesgoso hacer esto, pero ellos siguieron haciéndolo. And they have now the permit to build. Y as well. luego se les dio el permiso para que sigan edificando también. So Zechariah is preaching to these people, Entonces Zacarías está predicándole a estas personas and he has some hard things to say. y él tiene algunas cosas un poco duras que Well, decir. Haggai was like serious message, you know, it wasn't like just wishy-washy, lukewarm, watered down message. El mensaje de Ageo no fue un mensaje diluido, suave, no, fue algo fuerte. Haggai said, consider your ways. Y, Consider your y ways. Ageo dijo, meditad en vuestros caminos. You know. And Zechariah basically starts off saying, repent. Y Zacarías empieza diciendo, arrepiéntanse, You know. arrepentíos. So in Zechariah chapter 1, En Zacarías 1, in verse 2, en el verso the 2, Lord has been very angry with your fathers. se enojó Yahweh en gran manera contra vuestros padres. You know, they were taken to Babylon, we could add, Fueron llevados a Babilonia. and also many didn't come back from Babylon when they could have. Y muchos no volvieron de Babilonia, aunque sí podían haberlo hecho. Only a small group came back from Babylon. Solo un grupito vino de Babilonia. And he says, like, the Lord has been very angry with your fathers. Entonces el profeta dice, el Señor está muy enojado con vuestros padres. Therefore say to them, thus says the Lord of hosts, return to me. Diles pues, así ha dicho Yahweh Sebaot, volveos a mí, And I will also return to you. y yo me volveré a vosotros. We'll keep reading. Verse 4, do not be like your fathers, Verso 4, no seáis como vuestros padres, to whom the former prophets preached, saying, thus says the Lord of hosts, turn now from your evil ways and your evil deeds. But they did not hear nor heed me, says the Lord. diciendo, así ha dicho a Yahweh Sebaot, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Yahweh.
my father, mi padre, naturally, naturalmente, or our fathers, o nuestros padres raised us up. nos criaron We could say there is a culture that we grew up in, y hay una cultura en la que crecimos and it seems like God is challenging y parece ser que Dios nos está the desafiando way of the fathers. en los caminos de los padres. In this generation, in Zechariah, Y esta generación en Zacarías, your fathers were very comfortable up in the North Country, vuestros padres estaban cómodos ahí en el país del norte and I was very angry with them. y yo estuve muy enojado con ellos. Your fathers I've been very angry with your fathers before the captivity. Yo he estado muy enojado con sus padres incluso antes del cautiverio. Don't follow them. No los sigan. They didn't listen to the prophets. Ellos no oyeron a los profetas. They didn't return to me. Ellos no volvieron a mí. And this is like us too. Y esto es como nosotros We have a también. natural life. Tenemos una vida natural. We inherited vain lives. Hemos heredado vidas vanas. We live in the world system, Vivimos en un sistema mundial. and things are just normal. Y las cosas son, como quien dice, normales. Things that we consider normal, God challenges. Las cosas que nosotros consideramos normales son las que Dios desafía. And he says, like, listen, Y Él dice, oye, I am going to talk to you about something. yo te voy a hablar de algo I'm going to challenge you. y voy a Things that desafiarte. you think it's normal, it's not. Tú crees que es normal, pero no lo No, es. it is not. No es normal, God says. dice Dios. And he says, like, your fathers have not listened to the prophets. Y Él dice, sus padres no han oído a los profetas. You know, and you need to listen to the prophet Zechariah. Así que necesitan oír a los profetas, a Zacarías y a Ageo. You know, and don't be like your fathers, he says. Y no sean como vuestros padres, dice. They didn't listen. Ellos no oyeron. What do we need to do? ¿Qué tenemos que hacer? We need to listen. Tenemos que oír. Did the Lord send his messengers? ¿No mandó el Señor a sus Is mensajeros? the word of God available? ¿Está disponible la palabra de Dios? It is available. Claro que sí, It is available. sí lo está. So it's us who don't want to listen. Por ello, somos nosotros los que no quieren oír. You don't want to listen. No queremos oír. But God says you listen. Sin embargo, Dios dice, Listen. oigan, In oigan. verse 5, your fathers, where are they? En el verso 5, vuestros padres, ¿dónde están? Where are they? ¿Dónde están? The ones that rebelled against me and didn't listen to my prophets. Los que se rebelaron contra mí y no oyeron a los profetas. Or the ones that created our cultures that we were raised up in. O los que crearon este ambiente cultural en el que nos criamos. With good things and bad things. Con las cosas buenas y las cosas malas. But in general, not listening to the word of God. Pero al fin y al cabo no oyendo la palabra de Dios. Where are they? ¿Dónde Where están? are the fathers? ¿Dónde están los padres? Where are they? God is asking a question here. Dios está haciendo una pregunta And the aquí. prophets, do they live forever? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Yes, surely my words and my statutes, which I commanded my servants the prophets, did they not overtake your fathers? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? The word of God La palabra de stands Dios forever. permanece para And siempre. it challenges it challenges our cultures. Y esto desafía nuestras culturas. Or I could even say my natural, who I am according to the natural, it challenges. Yeah, I would say that the word of God challenges my natural life. Yo diría que la palabra de Dios desafía mi vida, It challenges me. me The desafía. word of God is eternal. La palabra de Dios es The eterna. word of God doesn't worry about being kind. La palabra de Dios no se preocupa de ser buena gente. The word of God doesn't worry about being popular. La palabra de Dios no se preocupa de ser popular. The word of God doesn't need to be politically correct. La palabra de Dios no necesita ser políticamente correcta. Because the word of God is like eternal.
ya que la palabra de Dios es And eterna people come and go and they are dead, they live and then they are y dead. gente nace y muere y están And- muertos y And the word of God just continues. It's eternal. la palabra de Dios permanece, continúa, es And eterna. God says, whoa, where are your fathers? Y Dios dice, ¿dónde están vuestros padres? My word is here. Mi palabra está aquí. Where are your fathers? ¿Dónde están sus padres? Oh, they are dead. Están muertos. Oh, and my word overtook them. Y mi palabra los venció. My word continues. Mi palabra continuó. So I have a choice to make. Entonces tengo I have a decision to make. que tomar una decisión. Am I listening to my father? Naturally. Estoy oyendo a mi padre naturalmente, Natural things. mis cosas My naturales, little culture. mi My culturita, little standards. mis estándares, My little ways. mis pequeños, mis caminos That are just like a package and it's gonna be dead soon. que van a morir pronto, It's gonna vanish away. que van a desvanecerse. Or am I going to listen finally O voy a oír al to final the word of God? la palabra de Dios, Because this is eternal. porque esto es eterno. God says this is for you now to listen. Y Dios dice, esto es para que ustedes lo escuchen. Listen. Escuchen, God says. dice Dios. And it's for us too. Y para nosotros también, ¿no? Listen. Oigan. To the word of God. Oigamos la palabra de Dios. And this is good for us. Es bueno para nosotros. So God sends his prophet with the message. Entonces Dios envía a su profeta con el And he mensaje has these visions. y tiene estas visiones, There are several visions. que son varias And visiones. we will see a few tonight. Y vamos a ver algunas But esta noche. the first one is in verse 8. I saw by night and behold a man riding on a red horse. La primera está en el verso 8. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, And you can actually finish the verse. un caballo rojo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. These are horsemen. Es un jinete. Who are these horsemen? ¿Quiénes son estos jinetes? Well, we know some things about them. Nosotros sabemos algunas cosas de ellos. Okay, look at verse 9. Ahora observen el verso 9. Zechariah. Who are these? Zacarías dice, ¿qué son Who estos? are they? Four horsemen. ¿Qué son? Different colors. 4 jinetes de varios colores. ¿Qué? And who is Zechariah talking to? ¿Y a quién le está hablando Zacarías? He's actually talking to Jesus. Él se está dirigiendo a In Jesús. verse 11, En el verso the 11, angel of the Lord. el ángel de Yahweh That's Jesus, the pre-incarnated Jesus. es Jesús preencarnado, Because he has divine attributes. porque él tiene atributos divinos. And he receives sacrifice. Él recibe los sacrificios, He receives worship. él recibe adoración, He has divine attributes. él tiene atributos divinos. He is Jesus before his incarnation. Entonces este ángel es Jesús preencarnado. So Jesus, who are these horsemen? Entonces Jesús, ¿quiénes son estos jinetes? Well, he says Y él dice, that these are, in verse 10, these are the ones whom the Lord has sent to walk to and fro throughout the earth. dice el Señor que estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra, en el verso 10. I just sent them, they are like messengers. Yo los envié, ellos son mis mensajeros. I just sent some messengers out Yo envié algunos mensajeros por ahí to walk across the whole world. para que recorran la tierra. Now, is Jesus everywhere present? Ahora, ¿es Jesús omnipresente? Yes, he is. Por Is supuesto. he omniscient? ¿Es omnisciente? Yes, he is. Claro que sí. Does he use angels anyways? ¿Y él usa a los ángeles de todos modos? Yes, he does. Claro que sí. So he sends his angels. Entonces él envió a sus ángeles. The Hebrew word is malak.
La palabra hebrea es malach, messengers. mensajeros. And he is like, okay, guys, tell me what's up. What are the what's new in the world? Entonces, Dios, dime qué está sucediendo en el mundo. Tell me. Dime. You know, I send my messengers out to know what's going on in the world. Yo envié a mis mensajeros para que vean qué es lo que está ocurriendo en el mundo. So they say, well, the whole world is resting. Y ellos dicen, bueno, el mundo entero está reposando, Resting quietly. reposando quietamente. Actually, there is a lot that's happening. Y en realidad hay un montón de cosas que están Now sucediendo. look at verse 12. Ahora mira en el verso The 12. angel of the Lord answered. Respondió el ángel de Yahweh. Jesus is praying to the Father. Y ahí está Jesús orando al Padre. This is like John 17. Esto es como Juan 17. Jesus praying to the Father. Jesús orando al Padre. He says, Y dice, and we actually see this communication a few times in Zechariah. y vemos este tipo de comunicación varias veces en Zacarías. But he says, "O Lord of hosts, how long will you not have mercy on Jerusalem?" Que dice, oh Yahweh Tsebaot, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Okay, how long will you be angry? ¿Cuánto with this? tiempo vas a estar airado? But there will be a message that comes, Pero va a haber un mensaje que va a venir. and it's in verse 13. The Lord answered the angel who talked to me with good and comforting words. Y en el verso 13, el ángel respondió buenas palabras. El Señor respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Good and comforting words. Palabras buenas y consoladoras. This is the message that comes from God. Este es el mensaje que viene de Dios. Look, there is trouble, Mira, hay problemas there is a challenge, y desafíos you know, there is apparent peace, y aparentemente hay paz aparente, but God has like anger pero Dios está airado and zeal, y es celoso and His plan is happening, y su plan está llevándose a and cabo the message is comforting and good. y el mensaje es consolador y bueno. And He sends His angel in verse 14. The angel who spoke with me said to me, proclaim saying something. En el verso 14 me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo algo. This is the message. This is the message. Este es el mensaje. I am zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. God isn't just saying, okay guys, just be good people. Dios no está diciendo solamente, bueno, sean buena gente y ya. He says, I am zealous for Jerusalem. Él dice, yo soy celoso con My Jerusalén. attention is on this situation, on these people, on these people now. Y toda mi atención está sobre esta gente en este momento. I am zealous. Estoy celoso. And also in verse 15, I am exceedingly angry with the nations at ease. En el verso 15, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Because they have what with an evil intent. Porque In verse 15. At the end, cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. you know. So God, there is a lot going on. He is zealous for this place, and he's also angry with other nations. Entonces hay varias cosas que están sucediendo aquí. Él está airado y hay otras naciones también involucradas. But in 16 he says, therefore thus says the Lord, I am returning to Jerusalem with mercy. En el verso 16, por tanto, así ha dicho Yahweh, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. My house shall be built in it. En ella será edificada mi casa. This house is going to be built. Esta casa va a ser edificada. I am zealous for this place, Yo tengo celo por este lugar, for my people, por mi gente, and I'm coming with mercy. y yo vengo con misericordia.
And there will be a line that will be stretched out over Jerusalem. Y dice, va a haber una plomada que será tendida sobre Jerusalén. In verse 17, En el verso 17, again proclaim saying, Thus says the Lord of hosts, clama aún diciendo, así dice Yahweh Tsebaot, my cities shall again spread out through prosperity. aún rebosan mis ciudades con la abundancia del bien. The Lord will again comfort Zion and will again choose Jerusalem. Y aún consolará Yahweh a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. I am coming. Yo voy a venir. But what does he say? Listen. ¿Y qué dice? Oye, Now, is it hard to listen to a message like that ahora, ¿es difícil oír un mensaje como este for these people? para estas personas? No, it's not. No. Is it hard for us to listen to a message like that? ¿Es difícil para nosotros oír un mensaje como este? Comforting words, Palabras de consuelo, good words. palabras The Lord's buenas. gonna bless us. El Señor nos va a bendecir. He's coming with mercy. El Señor viene con You misericordia. know, this is the message from God. Y este es el mensaje de Dios. Okay? And then the end of chapter 1, Y al final del verso 1, chapter 1. al final del capítulo 1, Raised my eye and looked, there is the second vision. hay otra visión, una segunda visión. Look, there were 4 horns. Hubo 4 cuernos. Okay, so Zechariah asked the question. Entonces Zacarías hace la pregunta, What are these? ¿qué son estos 4 horns? 4 cuernos? And God says, these are horns that I've used. Y Dios dice, aquellos son los cuernos que yo usé. In verse 19, En el verso 19, horns that have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. The captivity. Es decir, el cautiverio. I've used nations Yo usé a las naciones to discipline my people. para disciplinar a mi pueblo. Horns usually illustrate power. Los cuernos usualmente ilustran el poder Of other nations. Poder sobre otras naciones. But God is going to discipline those other nations as well. Sin embargo, Dios va a disciplinar a estas otras naciones In también. verse 24, En el verso 24, God chose 4 craftsmen. Dios escogió a 4. ¿You said 24? Yeah, 21. En el verso 20. en el verso 20, perdón. Él 4 craftsmen. usó 4 carpinteros. And those are the ones that will cast out the thorns of the nations. Y The esos- horns of the nations. Y sorry. esos carpinteros son los que van a cast out, Cast out. a Yeah. los que van a arrojar a estas naciones. The end of the verse 21. Al final del verso 21. Yes. To cast out the horns of the nations that lifted up their horn against the land of Judah, to scatter it. Para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para Okay, so dispersarla. these are 4 craftsmen. Estos son 4 carpinteros. Now, are they nations? Are they angels? Ahora, ¿serán ángeles? ¿Serán naciones? I don't know. Yo no sé. The text doesn't give us information. El texto no nos da información. And logically, it appears to be nations. Y lógicamente parecen ser naciones. But as you know, we know as much as the text gives us here. Sin embargo, nosotros aprendemos tanto como el texto nos dice. Okay, so we're gonna do something special here now. Así que ahora, en este momento, vamos a hacer algo And, especial. we're going to take the break a little earlier. Vamos a tomar el break un poco And, antes. we have, if we could just have the ladies and come up to the stage, and they are leaving